Y vamos a mirar cómo lo encuadra bien San Juan de la Cruz en este entreno más adentro en la espesura. La entrega de Dios al hombre y el camino del hombre a Dios toman cuerpo y forma en Jesucristo. Pero Cristo no puede contemplarse sin la cruz, ni la cruz puede separarse de Jesucristo. Seguir a Cristo es tomar el camino de la cruz del esposo Cristo. Por eso recomienda vivamente no buscarle sin cruz, pues el camino que seguimos es una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret, que es el crucificado. De ahí que cada día tengamos que adentrarnos más y más en la espesura de la cruz, único medio para llegar también a la espesura de la resurrección. La negación que conlleva en sí misma la propuesta de tomar la cruz y seguir a Cristo como tarea del cristiano no hace referencia a prácticas particulares, sean de cuaresma o ejercicios ascéticos de cualquier género, sino al espíritu de quien centra toda su vida en Jesucristo. Es algo envolvente que define toda la existencia y marca un estilo de vivir. De esta manera, Cristo y su invitación a seguirle viene a convertirse en el centro de la unión y en el modelo del amor auténtico. Entonces, estamos haciendo referencia específicamente a qué entender por negación. Y fijémonos que el apóstol, negación es una afirmación. Dice, la negación que conlleva en sí misma la propuesta de tomar la cruz y seguir a Cristo hace referencia al espíritu de quien centra toda su vida en la persona de Jesucristo. El camino de la unión con Dios es un camino progresivamente dichoso o dichosa aventura. Se hace en una noche dichosa, amable más que la temporada. Es un camino progresivamente dichoso en cuanto día a día se va gustando más la libertad y se va manifestando mejor nuestra verdadera identidad y divinidad. Por eso, al mismo tiempo, para la persona, este camino resulta largo, arduo y costoso. Como es obvio, supone la graciosa presencia del Espíritu Santo siempre actuando, y también la colaboración de la persona con esta gracia. El santo comienza recordándonos el Evangelio. Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los que la encuentran. Ahí descubre la necesidad de purificación de sentidos y de espíritu imprescindibles en el camino de la unión. ¿Y esto por qué? Porque fijémonos que el camino de la unión y la unión misma se dan en la máxima simplicidad y transparencia. Y esa simplicidad y transparencia es lo que impide angostarnos. Es decir, lo que nos va pidiendo que nos quitemos adherencias que no son Dios. ¿Y cuáles son esas adherencias? Miren, prejuicios, esquemas mentales, aquellas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos o que nos ponen. Todo lo que es echar mano de falsas seguridades que provienen, por ejemplo, de la seguridad que vendría de riquezas o de poder o de dominio, en máximo y en pequeño. O sea, todo aquello que se adhiere a nosotros en nuestra práctica ordinaria y que ordinariamente nosotros lo llevamos de la mano, no porque nos haga falta por naturaleza, sino porque nos hemos acostumbrado a tener eso a mano, pensando que en eso está nuestra seguridad. Entonces, lo que dice el santo es: nada de eso te hace falta.
ni siquiera, y esto es severísimo, San Juan de la Cruz, ni siquiera la imagen y concepto de Dios que tienes. Dice, por más gustos y luces y revelaciones que reciban de Dios, has de saber que eso no es Dios ni se le parece. Entonces, está quitando todo. Y está quitando todo para quedar en qué? En la máxima simplicidad y transparencia. Dios no tiene mi medida. Dios no tiene mi capacidad de comprensión. Dios es mucho más que eso y yo no puedo hacerle a un Dios a mi medida. Por eso que tengo que estar permanentemente purificando la imagen y concepto de Dios. Y permanentemente purificando la imagen y concepto que tenga de mí mismo. ¿Por qué? Porque la imagen y concepto que voy teniendo de mí mismo es la imagen y concepto que voy teniendo de aquel que vive en mí, que es Dios, que es máxima simplicidad, máxima transparencia, tenue rayo de luz percibido por nosotros, no en la claridad de la visión, sino como en velos. Y entonces, esta negación, este caminar con nuestro Señor Jesucristo comporta en nosotros una permanente negación. Y fíjense lo que dice el Santo. Oh, ¿quién pudiera ahora dar a entender y a ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador, de negarnos a nosotros mismos, para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo que en este camino deben llevar del que muchos piensan? Porque el verdadero espiritual antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y aconseja inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo. Porque toda, como que dice, complacencia o estancamiento que tengamos en lo que no es Dios es poco menos que una idolatría. Esta mañana Javier hacía referencia a ese capítulo primero de la carta a los Romanos, que decía, como se jactaban de su sabiduría, Dios los entregó a su necedad y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un toro que come hierba. Y entonces, todo aquello en lo cual nosotros nos paramos con afición de voluntad, es decir, haciendo asiento afectivo en ello y que no es Dios, nos hace semejante a eso. En alguna charla hacía una referencia que a alguna señora no le gustó mucho. Le dije, mire, el que pone todo su afecto en un perro termina pareciéndose a un perro, ¿sí? Termina teniendo esa estatura y teniendo como que dice, sus modales. ¿Por qué? Ciertamente el amor crea semejanza. Dije, bueno, sí, eso es muy hondo, muy profundo. Entonces, dice San Juan de la Cruz, cuando nosotros nos paramos afectivamente y nos desangramos afectivamente en aquello que no es Dios, semejante a ello nos volvemos. Y entonces, por eso, cuando Él nos está pidiendo que centremos, rodar, ir pasito a pasito, pero siempre en la línea del amor, nos está diciendo aquello de que el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Y el mirar a Dios a su criatura es hacerla buena con la bondad que Él tiene. Y la merced, la mayor merced que